Bueno, la semana pasada compartimos la enseñanza número 5, ya las 4 enseñanzas anteriores que han guardado en nuestros corazones, y la pasada semana comenzamos un misterio interesante que se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. Así que este misterio tiene relación con el misterio de Cristo. Y vamos a dar lectura a Colosenses capítulo 4, de los versículos 2 al 4, para poner en contexto lo que hoy les voy a compartir, familia en el Señor. Entonces, Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Amén. Como se puede apreciar en este texto, se nos habla del misterio de Cristo. Pablo desea que oremos. En aquel tiempo deseaba que la iglesia y el pueblo de Dios orara. Y hoy no es la diferencia, debemos orar para que el Señor le abra puerta a aquellos que están pregonando y predicando la palabra a través de los distintos medios. En la antigüedad era física y presencialmente. Hoy hay una estrategia en base a la tecnología que también es digna de ser aprovechada. Y aquí somos testigos de quienes están conectados, de que la tecnología nos permite esto. Sí. Pero también somos conscientes que es un arma de doble filo. Y dice que oremos por aquellos para que puedan predicar la palabra y que den a conocer el misterio de Cristo. Qué interesante. Amén. Que predicar a Cristo le denomine un misterio. Así que nuestra atención se centra en esto. Ya dejamos atrás, Satanás se disfraza como ángel de luz, el engaño, la serpiente, su enemistad, el ocultismo y tantas cosas. Y ahora entramos a otro misterio muy enriquecedor. Y nuestra atención se centra en el misterio de Cristo. Si usted nota, el texto no dice a fin de dar a conocer a Cristo. Pablo nos dice, oren por nosotros para dar a conocer a Cristo. Dicen, oren para que demos a conocer el misterio de Cristo. En muchos pasajes sí lo hace. Predicar a Cristo, predicar a Jesús, predicar al Señor, al Mesías. Pero, ¿por qué aquí no? ¿Por qué le da esta connotación? Para darnos a entender que en este nombre y persona, en Cristo, en Jesús, se halla un enigma. Hay un misterio en este asunto. Y hay un conflicto que no ha sido revelado. Tal es así que Pablo señala que por este asunto, por predicar a Jesucristo, se encuentra preso. Dice, por el cual también estoy preso. Por predicar dicho nombre, dicho misterio. Cada vez que la Escritura utiliza la palabra misterio, en el griego misterion, está presentando algo que antes yacía escondido, estaba oculto, estaba velado, no era comprendido por la mayoría. En este misterio particular es esencial entender el trasfondo histórico y étnico para poder comprenderlo. Cuando estamos hablando de que Jesucristo es un misterio, hay todo un trasfondo histórico de por qué se le denomina un misterio. Y no puedo llegar y avanzar de forma rápida, tengo que retroceder al tiempo. Y tenemos que ir a indagar por qué al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, un nombre que hasta el día de hoy genera conflicto, se le denomina un misterio. Y es por ello que yo les compartí una imagen en el grupo de WhatsApp que ven aquí ustedes, donde tiene 7 recuadros que siguen un orden en el tiempo. De izquierda a derecha en la parte superior y de izquierda a derecha en la parte inferior. Para quienes tienen esta imagen en su celular, la pueden revisar en sus casas. Y para quienes están con nosotros en esta hora, esta es una línea de tiempo que se separa en 7 recuadros. Y no quiero detenerme tanto, pero lo voy a explicar de una manera breve
para que se entienda un poquito más el asunto de que Jesucristo era un misterio esencialmente porque no había sido revelado aparentemente antes. Estaba escondido y velado en el tiempo. Aleluya. Si nosotros vamos al origen de la Biblia, en las primeras páginas nos encontramos con Génesis. El libro de Génesis, del cual hablamos de la caída de Adán, el primer hombre. El primer hombre que Dios creó a su imagen y sobre el cual sopló hálito de vida. Y en aquella historia, el contexto se desarrolla en el huerto del Edén. Y en este episodio podemos ver la caída del ser humano a causa del engaño de la serpiente, en lo cual Adán y Eva fallaron al pacto que Dios hizo con ellos. Porque la semana pasada hablamos de 3 palabras esenciales para entender esta enseñanza: pacto, tiempo y llamado. Pacto habla de un acuerdo entre 2 o más partes. Tiempo nos habla de una revelación progresiva a través de los siglos. Sí, señor. Y llamado tiene que ver con la relación y la respuesta que Dios estableció con ciertos seres humanos a través de la historia, que Dios eligió. No necesariamente porque se portaban mejor, sino porque Dios halló algo distinto y especial en ellos. Así que el inicio de todo esto, para que usted lo entienda y de cierta manera poder resumirle todo el Antiguo Testamento en este mapa, que es bastante ambicioso suponerlo, pero sí se puede generar una idea más amplia de las gran cantidad de páginas del Antiguo Testamento, porque como dije la semana anterior, en su Biblia está dividida en Antiguo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y para todos los que llevan poco tiempo en el Evangelio, les recomiendo que comiencen leyendo el Nuevo Testamento, que comiencen leyendo los Evangelios, que comiencen leyendo el libro de los Hechos y después pasen a las cartas paulinas o a las cartas de Pablo. Es más ideal que lo hagan de esa manera, porque si van al Antiguo Testamento directamente les quedarán muchas inquietudes. Así que, amada familia, de Adán y de la caída del ser humano, que se data de una fecha probablemente 4000 años antes de Cristo, desde que se data su caída, no sabemos cuánto tiempo pasó antes. Los humanos empiezan a multiplicarse y a procrearse y la tierra empieza a ser llena de personas. Pero ¿qué sucede? Que la maldad predominó en aquellos días. La tierra estaba corrompida y había gran violencia. De hecho, Jesucristo, cuando vino a predicar, dijo que en los últimos tiempos viviríamos los días de Noé, días semejantes a estos. Y hemos hecho estudios en el pasado donde en ciertos versículos puntuales los días de Noé nos demuestran violencia, iniquidad y toda una perversión moral. Y hoy no es la diferencia. Se palpa, se siente. Por tanto, en aquellos días Dios estableció un pacto con un hombre. Para preservar este llamado, Dios tenía que reservarse un ser humano, una especie que ligara la descendencia. Porque la meta de toda esta predicación y de estos misterios es llegar a Jesucristo. Amén. Todos estos personajes de los cuales hoy les doy un breve resumen, descienden de Jesucristo. Es un linaje escogido para manifestar al Mesías. Usted tiene un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, un tatarabuelo. La Biblia presenta genealogías y data toda una descendencia, la descendencia de Jesucristo. Amén. Y por ello Dios escogió a ciertos hombres para en ellos ligar al final la promesa, que era que viniera el Cristo. Y en aquellos días Noé fue aquel hombre escogido por Dios. Jesucristo viene de Noé, de la descendencia de Noé. Porque Noé era un hombre diferente y halló gracia. Amaba al Señor y lo obedeció. Y Dios derramó el diluvio y solo se salvó su familia, con
su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Y al salir del diluvio, donde perecieron todas las especies y todos los hombres, Dios le prometió un pacto a Noé a través del arco iris y le dijo que jamás volvería a levantar juicio contra la humanidad a través de agua. Y eso lo podemos confirmar en 2 de Pedro capítulo 3. Posterior a Noé, pasan los años, pasan los siglos y aparece un nuevo personaje escogido y llamado por Dios. Porque Noé obviamente murió, Adán murió, pero Dios tenía que seguir estableciendo su pacto, su llamado a través de los tiempos con un personaje. Y el personaje que preserva este llamado es ahora Abraham, que podemos datarlo estimadamente 2000 años antes de Cristo. Y es interesante que desde ya todos los que están aquí se graben la persona de Abraham, porque Abraham va a ser un personaje del cual necesitamos hablar más adelante. Amén. Entonces, todos aquí les pido que se guarden y atesoren el nombre de Abraham, porque vamos a tener que recurrir a él en los futuros estudios para entender muchas cosas. Abraham es el padre de la fe y Dios lo escogió porque Abraham creyó a Dios. Y es un prototipo de nosotros. Es un prototipo de una promesa. Es un prototipo de una promesa que iba a ser heredada por la fe. En ese momento era un misterio. No era comprendido. De hecho, los judíos y los israelitas no lo comprendieron del todo. Pero Dios siempre tuvo el propósito de justificar, es decir, de declararnos justos a pesar de ser pecadores e injustos. Su propósito eterno siempre fue declararnos justos, sin mancha, perfectos, plenos, delante de Él, como dice Filipenses, vosotros que sois perfectos, ¿se acuerda? ¿Por qué nos dice perfectos si somos imperfectos? Porque no nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo, en la justicia perfecta de Jesús. Y se nos imputa y se nos carga nuestra cuenta por la fe, porque creímos en el nombre de Jesucristo. Gratuitamente. Abraham es un prototipo de la fe que creyó a Dios, y Abraham engendró a Isaac, y de Isaac engendró a Jacob. Y usted se encontrará con Isaac y con Jacob, que Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. Amén. El nombre Israel, esta nación que hoy vemos en el mundo, donde grandes conflictos acontecen y donde se derrama mucha sangre, viene de Jacob, uno de los patriarcas y descendientes de Abraham. Qué interesante cómo la historia, las noticias, la geopolítica, la economía están hoy ligadas a la Biblia. Y el pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. La circuncisión del prepucio, del miembro del varón, del cual hablaremos más adelante. Posterior a Abraham viene otro personaje importante que es Moisés. Y Moisés le tocó ser el libertador del pueblo que estaba esclavo. Y también es un retrato y un sinónimo y un símbolo de Jesucristo, que a nosotros vino a darnos libertad de la esclavitud en la cual estábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Moisés llevó a cabo la liberación de la esclavitud a la tierra prometida. El pueblo yacía esclavo en Egipto y Dios llama a Moisés para que él sea el hombre que lleve a todo el pueblo y lo saque de la esclavitud y lo lleve a una tierra prometida. Esa tierra prometida es un símbolo para nosotros que hoy vamos a la tierra prometida que está en el cielo. Amén. El pacto que Dios estableció con Moisés fue la ley, los famosos 10 mandamientos. Y esto aconteció 1500 años antes de Cristo. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a los reyes y profetas del pueblo de Israel en Jerusalén y las provincias vecinas. Las 12 tribus, hijas de Jacob, poblan el territorio de la tierra prometida, siempre con un margen de desobediencia y de rebeldía, siempre siendo imprudentes muchos de ellos. Pero de entre ellos Dios siempre preservó sus escogidos, su simiente, que se le dice que era un remanente. Y entre ellos se encontraba el profeta Samuel, un gran hombre de Dios que usted puede leer en el Antiguo Testamento, el rey David,
que también se nos relata en Primera y Segunda de Samuel, y también en Crónicas, Salomón, y después de Salomón, diversos reyes y diversos profetas que eran los enviados de Dios al pueblo de Israel, a las tribus del norte y del sur, a llevar el mensaje, la palabra de Dios. Dios habló a través de todos estos personajes, a través de Noé, de Abraham, de Moisés, de los reyes de Israel y de los profetas, con un motivo, con un propósito. Toda la historia que Dios trazó en esta descendencia, en esta simiente, apuntaba a una persona. Y este libro se centra en solo una persona, un nombre: el Cristo, el Mesías, el Mashiach, el ungido, el deseado, el santo, la encarnación de la palabra, de Dios mismo en un hombre, Jesucristo. Todo apuntaba a ello. Y Jesucristo aparentemente no existía antes. En todos estos tiempos, Jesucristo no aparece en su Biblia, porque no había venido en un cuerpo de hombre. Pero Cristo es preexistente, es eterno, porque es Dios. Sí, Señor. Solamente que Él ingresó al espacio y tiempo a través de una virgen, María, concebido sin pecado y sin mancha, para ejecutar un propósito eterno. Pero antes, todos estos personajes apuntaban a esta persona, hablaban de este Cristo, hablaban de este Mesías sufriente que vendría. Y fue manifestado en pleno apogeo del Imperio Romano hace estimadamente 2020 y tantos años. Y en Jesucristo tenemos redención, vida nueva, perdón, sanidad por su sangre y su sacrificio. Amén. Y para quienes no entienden por qué es su sangre, es porque antiguamente se debía derramar sangre de animalitos para cubrir los pecados. Sí, Señor. Un misterio que en algún minuto tendremos que darle asunto. Y luego de Jesucristo, en este pacto que es por gracia, que se accede por fe, accedemos a este regalo por creer. Estamos hoy los judíos, los israelitas y los gentiles, que son turcos, españoles, chilenos, gringos, ingleses, puertorriqueños, Amén. árabes y de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Hoy todas las naciones son llamadas a ser salvas y a recibir el plan de salvación y de vida nueva en Jesucristo. Pero antes no existía ese plan, no estaba revelado. Así es. Solo se había escogido una simiente que venía del pueblo hebreo. Dios no se reveló a todos los pueblos en la antigüedad. Tiene que entender esto. Aleluya. Dios se vino a manifestar a toda la humanidad en Jesucristo. Allí se expandió el plan. Pero eso no significa que antes la gente que no era judía ni que era hebrea se iba al infierno. No me malinterprete ni malentienda. El Señor tendrá su trato y su plan para cada persona. Así es. Pero en ello se concertó este llamado, esta elección de Dios para traer al Mesías, que viene de ese linaje, de ese pueblo, porque debía nacer como hombre. Y como hombre debía pertenecer a cualquier nación, tribu o país o lengua. Debía venir de una simiente y de un pueblo. Y Dios destinó que viniera de esta descendencia de Abraham, de Noé, de Israel, de los hebreos. Amén. Amén. Así que, amados, es importante que todo esto lo enmarquemos en el Antiguo Testamento de su Biblia. Y luego, después de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Amén. Dios se reveló a una descendencia en particular, en la antigüedad. En la antigüedad, como les dije recién, Dios se reveló a una descendencia. Jesús, nuestro Señor y Dios,
Y Pablo, el que escribe Colosenses, el apóstol encargado de traer el mensaje del evangelio a nosotros, descendían de esta raza, descendían de esta etnia. Pablo descendía de una de las 12 tribus de Benjamín. Aleluya. Jesucristo descendía de una de las 12 tribus de Judá. Eran judíos, eran hebreos. ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo escogido, de estos hebreos, de estos judíos? ¿Cuál fue su respuesta al llamado de Pablo y a la manifestación del Mesías que aparecía escrito, oculto, velado como un misterio en sus escrituras? Su respuesta, la respuesta de este pueblo escogido fue crucificar al Mesías, darle muerte en la cruz y perseguir e intentar matar una y otra vez a Pablo, una y otra vez tratando de arrestarlo para matarlo. ¡Qué tremendo! Por eso es un misterio, hermano. Este pueblo al cual Dios se reveló en la antigüedad no lo aceptó y no acepta este mensaje. Así es, Señor. Ahí hay un misterio que vamos a predicar las siguientes semanas, en el cual Dios nos llamó a nosotros, los gentiles, para formar parte de este plan y de este llamado. Por ejemplo, no lo busque. En Hechos 23, en Hechos capítulo 23, versículos de 12 al 22, se nos habla del complot contra Pablo. Pablo escapando de las acechanzas de los judíos. Y dice en aquel pasaje que 40 judíos se reunieron e hicieron votos de no comer hasta que dieran muerte y maldecir a Pablo. Su propia gente, su propio pueblo. 40 de ellos se concertaron en maldición con un fin: matar a Pablo, para que dejara de predicar a Jesucristo. Y eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 23. También podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 18, un breve versículo donde habla Jesús, para que le quede claro algo. Juan 10, 18 dice, acerca de su vida, Jesucristo está hablando de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor está diciendo que nadie le puede quitar la vida. Él se ofreció, Él sabía lo que le iban a hacer. Él se entregó a la muerte voluntariamente. A Él nadie le quitó la muerte y que Él no sabía. Todo estaba en el control del Padre. Él dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, antes de morir y de ser crucificado, dice, yo pongo mi vida y yo tengo poder para volver a la vida. Él ya estaba anunciando que Él iba a resucitar y lo dijo. Se lo dijo a sus apóstoles varias veces. Porque había un plan eterno, que era la salvación de toda la humanidad en su muerte. Qué profundo misterio que cuesta comprenderlo, hermano. Ahora, finalmente en esta introducción, recordemos el discurso y el contexto de tiempo y llegada del Espíritu al leer el libro de los Hechos capítulo 3, al cual dimos lectura la semana pasada al final. No voy a leer todo lo que leímos la semana pasada, me gustaría que ustedes lo hicieran en sus hogares durante la semana o después de la enseñanza para repasar. Pero por ejemplo, en uno de los primeros discursos, una vez que Jesucristo muere, resucita, se manifiesta resucitado en cuerpo de gloria, asciende al cielo, sus apóstoles, que quedaron 11, asignaron a otro para sustituir a Judas, y ellos comienzan a predicar y a propagar esta verdad, de que ha llegado el tiempo, el Mesías vino, ustedes le mataron, pero Él les ofrece perdón de pecados y vida nueva. Arrepiéntanse ustedes, los de nuestro pueblo, todos los judíos residentes en Jerusalén y en las naciones vecinas, vengan a la salvación, dejen de ser duros. Y dentro de todo este llamado que efectúa Pedro,
Después se propaga a Pablo y Dios le dice, Pablo, tú tienes que empezar ya no solo a predicarle a los judíos, porque mi plan no es que solamente ellos sean salvos. Esto es para todos, porque yo no hago acepción de personas. Yo no tengo preferencia por los judíos. Yo amo a todas las personas por igual, a todos los que me invocan, yo los escucho. Y Pablo es el encargado de llevar el mensaje al resto de las naciones. No lo podía hacer cualquiera, porque los judíos creían que esto era para ellos solamente. Y a nosotros nos llamaban inmundos. Aleluya. Para un judío, un gentil como usted y yo somos inmundos. Porque no somos escogidos, ni recibimos la palabra, ni nada de esto, hermano. Y en este discurso de Pedro, donde comienza a propagarse el mensaje y a llamar a los judíos al arrepentimiento, Pedro les presenta una palabra citando las escrituras, porque para usted predicarle a un judío hace 2000 años y hoy no ha cambiado el contexto. Tiene que ser con el Antiguo Testamento. Que usted les muestre que aquí está escondido un misterio. Aquí hay un misterio escondido. Amén. Es Jesucristo que ustedes rechazan hasta el día de hoy. Y no solo ellos. Vean la sociedad allá afuera. Como decíamos al principio de la predicación. Hechos 3:18 dice, discurso de Pedro hacia los judíos, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Se da cuenta que esto venía de antes? Dios ha cumplido en este tiempo lo que antes todos sus profetas venían anunciando. Bien. Que Jesucristo, que el Mesías, que este misterio había de padecer. Tenía que ser un siervo sufriente para poder hacerse partícipe de nuestro sufrimiento, Así es. de nuestra debilidad y de la tentación que nos rodea. El versículo 20 dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Nuevamente. Arrepiéntanse, vengan al Señor para que disfruten de estos tiempos de refrigerio, estos tiempos refrescantes, este reposo, este descanso que tenemos en el Señor, ¿o no? Amén. Amén. Gloria El propósito de Pedro es que ellos vengan a este refrigerio, Sí, Señor. a quien antes se anunciaba este misterio, que vendría el Cristo. Versículo 22. Porque Moisés, el que estamos hablando, hace 1500 años antes de que viniera Cristo, 1500 años antes, es decir, hace 3500 años. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro está citando un pasaje que se encuentra al principio de su Biblia en Deuteronomio 18:15, donde dice que el Señor levantará un profeta. Ese profeta era Jesucristo, más que un profeta, el Hijo de Dios. Amén. Y después, en el versículo 24, para finalizar esta parte, cómo Pedro levanta este discurso a los judíos una y otra vez citando la antigüedad, mostrándoles que en la antigüedad se estaba cumpliendo ahora lo que antes estaba escrito. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Samuel, 1100 años antes de Cristo aproximadamente, también él. Y los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel anunciaban a Cristo. Aleluya. Anunciaban desde la antigüedad. Impresionante.
Lo que Pablo y los apóstoles efectuaban constantemente era intentar convencer a los de su pueblo de que Jesucristo era el Mesías anunciado. Una y otra vez, la predicación de este evangelio era convencer a los de su propio pueblo, a los de su propia raza, que creyeran en Jesucristo. Porque sólo así tendrían vida nueva. Pero como se aprecia constantemente en las persecuciones de Pablo, en la crucifixión del Mesías, en aceptar a un delincuente como Barrabás y no soltar al Señor, y todos estos asuntos nos muestran que este misterio a los judíos no les fue revelado. Amén. Y a mucha gente hoy en día que se le predica no les es revelado. Por eso es un misterio. Porque no es para todos. Dios desea que sea para todos, pero nuestra voluntad se resiste. Exacto. Gracias a Dios que la nuestra no. Amén. Y que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Sí, sí. Amén. Amén. Ahora bien, como dije recientemente, tanto a los judíos como mucha gente de nuestra sociedad, este misterio, la persona de Jesús, les es velado, no pueden verlo, lo rechazan. Hay un pasaje interesante que se encuentra en Mateo. Acompáñame al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, que nos cuenta la vida y el testimonio de Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11 y 13 al 17. Cuando Jesucristo se sienta a declarar parábolas. Las parábolas venían del Antiguo Testamento. Muchos profetas predicaron por parábolas. Las parábolas son comparaciones, asuntos del cielo que vienen a ser explicados a la tierra y que tienen que ser explicados de una manera práctica para que se entienda lo que está pasando arriba y lo que está pasando en el corazón de las personas. Y en Mateo 13, versículo 10, después de que Jesús declara una parábola, la parábola del sembrador, una linda historia, dice lo siguiente: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, y mire, siéntase identificado con estas palabras, aprópiese de ellas, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Saltamos al versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, un profeta de 730 años antes, que dijo, y esta es la profecía que Jesús cita, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí está la razón, hermano, y de esta razón voy a predicar un poco, para que usted entienda por qué la gente no acepta este misterio y este mensaje. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claro, todos estos profetas y reyes y personajes que Dios llamó en la antigüedad deseaban tener ellos la experiencia de conocer a este Mesías. Amén. Pero terrenalmente no la tuvieron. La tuvieron los que estuvieron allí escuchando esta parábola de Jesús. Y Jesús dice, a ustedes les es dado entender estas cosas. Gloria a Dios por nuestras vidas. Amén. Porque hemos entendido los planes y propósitos y proyectos de Dios. Así es.
del reino de los cielos, mas a los de afuera no les es dado. Así es, Señor. Este versículo para mí siempre ha sido crucial. El Señor dice ¿por qué? ¿Por qué la gente de afuera no entiende? Y aquí no basta, hermano, con que usted diga, sí, mi amigo, mi hijo, mi hermana, sí, si él cree, si él, hermano. Un compromiso con Jesucristo no es un juego. Es un cambio de vida radical, al 101%. Y si usted en su familia y en sus amistades y en su círculo no ve que su familia respira y suda a Cristo, no son convertidos. Amén. Sí, Señor. Así que preocúpese. Así es, Padre. Porque sí, si se bautizó, sí, si fue a la iglesia el domingo, sí, si pagó sus votos, sí. No me interesa, hermano. Si no respira y palpa a Cristo en su vida, no está en la piedad, en la misericordia, en la palabra, en la oración, en las rodillas, no le ha amanecido la luz. Y esforzámonos nosotros. Porque como me dijo Manuel y me mandó un versículo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Así que esforcémonos Amén. para no confiarnos. Amén. ¿Y por qué les cuesta tanto? ¿Por qué viendo no ven y oyendo no oyen? Porque su corazón se ha engrosado. Sí, Señor. La mente es el corazón. La grosura es la grasa. No hay humildad. No hay arrepentimiento. No hay confesión. Ahí tiene el diagnóstico de todas las personas. No confiesan sus pecados. No hay arrepentimiento en sus vidas. No hay humildad. Hay soberbia y orgullo. Imitando al caído. Así es. Y le quiero llevar a entender lo que es la grosura. Así que acompáñeme al libro de Deuteronomio, que se encuentra al principio de la Biblia. Es el cuarto libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Y este versículo lo vamos a poner con rojo, porque es importante entender por qué la gente no quiere venir a Cristo. La palabra dice en Deuteronomio 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Quiero que leamos el versículo 12 para que usted vea que el Dios de ayer es el mismo hoy y por los siglos. Sí, Señor. Porque la gente y el gnosticismo, aquellos que en la iglesia de Colosas combatían y levantaban herejías en contra de Cristo y decían que Jehová, el del Antiguo Testamento, era un demiurgo, era un ser malo que quería mantener esclavo al ser humano. Pero aquí habla Jehová, que es Jesucristo. Ambos son Dios, en uno. Dios es uno. Dice el versículo 12, ahora pues Israel, le habla al pueblo de Dios en la antigüedad. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Versículo 12, Deuteronomio 10, 12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Le está hablando a usted. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Amén. ¿Escuchó lo que dice ahí? ¿Qué pide? ¿Qué demanda el Señor? Que temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Esto se parece a algo que dijo Jesús o no? Sí. Aleluya. Amén. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Claro que sí, hermano. ¿Quiere prosperar? Obedezca la palabra. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. ¡Wow! ¿Cuántos cielos hay? La tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros de entre los pueblos,
como en este día. Y aquí viene la confrontación. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestros corazones. ¿Por qué a la gente no les he revelado el Evangelio, Jesucristo, y no tienen acceso a la fe? Porque hay una grosura. Y la grosura que cubre la mente se compara a la circuncisión del prepucio. La circuncisión del prepucio del varón es una cirugía para quitar el prepucio. Es decir, la piel que cubre la punta del pene. El pene tiene una piel que lo cubre. La circuncisión le extirpa toda esta piel, toda esta grosura que cubre el glande. Amén. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Circunciden el prepucio del corazón. Así como el médico y el cirujano con un bisturí vienen y quitan el prepucio del varón y dejan el glande desnudo. Amén. Así usted y yo tenemos que circuncidar nuestra mente. Que el cirujano de cirujanos venga con su mano divina y nos abra la cabeza, Amén. nos saque la grasa y estemos desnudos, limpios, que veamos que no hay un velo de carne y una grosura cubriendo nuestro corazón. Amén, sea el Señor. aleluya, amén. Amén, Padre. Dios hizo este pacto con Abraham, simbolizando su fe. Dios le dijo a Abraham, por tu fe y establezco este pacto. Todo varón será circuncidado al 8º día. El octavo día. Simbolizando que lo que cubre la mente y que impide creer al Evangelio es la incredulidad y el pecado. Esa grosura, esa grasa, esa piel que se simboliza a través del aparato reproductor del hombre es una parábola, hermano. Es una parábola y una comparación de lo que está pasando en su yo interior. En su mente, que usted no puede ver ni palpar, hay una grasa. Pero en la nuestra no hay grasa. Amén. Porque Santo sea el fuimos Señor. circuncidados por la fe. Amén. La fe nos circuncidó porque creímos Así es, amén. que Él pagó el precio y nos imputó justicia. Sí, Señor, aleluya. Y si queremos comprobar lo que es la grosura que cubre el prepucio, que cubre el corazón, podemos ir a Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Amén. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Versículos dichos en la antigüedad, pero hoy con nueva y más revelación. ¿Hebreos cuánto? Capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos. El Señor amonesta al pueblo que no sean duros de cerviz. Amén. Todo el tiempo contienden y altercan contra mí. Dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, se engruese, lo cubra la piel, lo cubra la grasa por el engaño del pecado. Así que usted, para ser libre y para quitar la grasa de su corazón, confiese sus pecados hoy delante de la presencia del Señor. Amén. Porque si no, se irá endureciendo. Si tiene rencor, si tiene amargura, si tiene celos contenciosos, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, Amén. dice Santiago. Amén. Y la incredulidad es lo opuesto, es lo totalmente opuesto a la fe. La fe es pistos en el griego y la infidelidad o la falta de fe o la incredulidad es apistos o apistia.
Aquí sí. Es el sufijo a, niega. Fe, no fe. Amén. ¿Y qué nos decía el Señor? Se requiere de los administradores de los misterios de Dios que sean hallados fieles, Amén. que crean. Amén. Sí, Señor. Amén. Por lo tanto, Jesucristo yace como un misterio, no revelado para muchos por la dureza de sus corazones. Pero también es esencial señalar que su persona y deidad yacían ocultas en las Escrituras. Aleluya. Amén. No solo es un misterio para la gente, no solo es un misterio para los judíos, sino que en la palabra Jesucristo estaba escondido, velado y oculto. Pero tenemos que entender que en este misterio estaba la persona de Jesucristo oculta y velada, pero se anunciaba, como leímos, se anunciaba de antemano en la palabra. Y eso lo podemos ver en un ejemplo. Y quiero citarle un ejemplo de esto. Hay varios, hay muchos. Son más de 300 las profecías que se cumplen en la venida de Jesucristo. 300 pasajes del Antiguo Testamento muestran que se está cumpliendo en Él cuando Él vino y se manifestó. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 40. Para demostrar el cumplimiento de que antes se anunciaba la venida del Mesías. En Juan, que se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo del 40 al 44. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan acerca de Jesús y de todas las señales que él hacía. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, querían matarle. Pero ninguno le echó mano. Amados, el pueblo no entendía que este Cristo hace señales, milagros, hace cosas que nadie nunca ha hecho. Había confusión. ¿Será este el profeta? ¿Será este el Mesías? ¿Será este nuestro libertador prometido en la palabra? Y unos respondían: de Galilea, es como decir, de Cerrillo. Puente Alto ha de venir el Mesías. Y la palabra dice que vendría de Maipú, es por darle un ejemplo. Sí, amén. La palabra dice que no es de Galilea, iba a ser de Belén. Y Jesucristo, ellos no lo sabían, pero Jesús nació en Belén. En Belén de Judea. Se nos deja testimonio en la palabra, en los evangelios al principio. En Belén de Judea. Y esta profecía se encuentra en el Antiguo Testamento, Amén. en Miqueas, Miqueas. que está casi al final del Antiguo Testamento. Letras menores. Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2, Miqueas está antes. anunciaba esta profecía, pero ellos no lo veían. Miqueas está después de. O ellos decían: mira, de Belén iba a venir, pero este es de Galilea. ¿Qué dice Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2? Ahí a todos los pillé. El que no conoce la Biblia aquí anda buscando en Apocalipsis o en Génesis. Miqueas capítulo 5, 1 y 2 dice: Le encontré al tiro. amén. Sí, usted sabe, Andresito ahí. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Mire, escuche esto. Con vara, es decir, con palo, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y mire, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Sí, Señor. Maravilloso. El profeta Miqueas, 500 años antes de Cristo, anunciaba que el Mesías vendría de una pequeña aldea llamada Belén y que este Mesías iba a ser un Mesías sufrido, rechazado, golpeado, y que sus salidas son desde la eternidad, porque Él es el Dios vivo y Amén. verdadero, Amén. Gloria a Dios. sin principio de días. Amén. Aleluya. Así como esta, hay muchas más profecías que anunciaban que en ese tiempo se estaba cumpliendo la aparición de nuestro Señor. Amén. Un misterio no comprendido y rechazado por muchos. Una de las grandes controversias para los judíos e Israel es que el Mesías sería aquel rey que sería enviado para salvarlos de la opresión del imperio. Claro. Pero no supieron identificar su faceta de Mesías sufriente. No se percataron de que Él vendría a entregar su vida en rescate por la humanidad. Tantos misterios, hermanos preciosos. Así que para ir cerrando este estudio, se están abriendo muchos temas interesantes. Amén. El ejemplo y la vida de Abraham. Vamos a tener que estudiarla. El ligado de Abraham y la circuncisión en asociación con la fe. La promesa que se nos hizo a nosotros, los gentiles, porque antes no teníamos parte. Pero en Jesucristo fuimos todos invitados. Amén. Los propósitos eternos de Dios. La preexistencia de Cristo. Identificar dónde está escondido en el Antiguo Testamento, caminando entre ellos. Sí, Señor. Así que cerramos la enseñanza y nos despedimos con dos versículos finales. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. El libro de Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Romanos capítulo 2, para abrir incógnitas y despejar algunas dudas que a algunos le pueden quedar. Dice la palabra del Señor en Romanos lo siguiente, muy interesante. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. La palabra viene a aclarar algo muy importante, hermanos. Amén. Aquí, desde que nació Adán y pasamos por todos los personajes del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo, nacieron millones de judíos y de hebreos. Y usted pudiera pensar, Dios los escogió a ellos. Todos los judíos fueron salvos. Mentira. La palabra dice que un judío verdadero, real, heredero de las promesas y que es nuestro hermano en Cristo y familia, no es el que lo es en el exterior. Amén. Mi papá era judío, soy salvo. Mentira del diablo. Mentira. Sí, Señor. No es salvo ni es judío por nacer en ese pueblo. De hecho, está en la mayoría perdido. Y la circuncisión que se le hace al prepucio para quitar la piel y la grosura no es la que se hace afuera. Es como el bautismo. Usted puede ir a bautizarse a las aguas y seguir siendo igual de pecador. Si usted se bautiza, usted en ese acto tiene que creer. Algo tiene que suceder en su interior. Amén. Así también los judíos circuncidan a sus hijos a los 8 días de nacido y dicen, ya, mi hijo es salvo, es hijo de la promesa, está guardado. Pero no es eso lo que salva al ser humano. El versículo 29 dice que la circuncisión, perdón, en el 28, no es la que se hace en la carne, sino que es judío, y esto también aplica a nosotros, hermanos. El que es salvo, el que verdaderamente pertenece al pueblo de Dios, Amén.
es en lo interior. Amén. Dentro de sí está circuncidado no su aparato reproductor, sino su corazón. ¿Dónde quedarían las mujeres? Sí. Las mujeres son salvas por ser circuncidada su mente, su corazón, al igual que los varones. Sí, Señor. Y se circuncida y se quita la grosura y el pecado porque usted cree al Evangelio. Amén. Y no es por la letra, no es porque usted guarde los mandamientos ni la ley, sino es por el Espíritu. Porque usted reciba el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo le guíe a obedecer los mandamientos de Dios. La palabra de Dios. Porque nadie puede obedecer, somos todos rebeldes. Así que, amados hermanos, aprovechando que nos quedaba lo último y abrimos paso a lo que iremos hablando las próximas semanas, me despido leyendo otro pasaje del libro de Colosenses. Y ahora sí que no le quito más tiempo. Colosenses capítulo 1, para que usted se goce conmigo en que Dios lo tuvo en sus ojos y en su mirada desde antes que creara el mundo. Aleluya. Antes que Dios hiciera todas las cosas, Gracias, Señor. usted estaba en sus planes. Usted había sido llamado por el Señor. Gracias, Señor. Y esto lo expresa Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 28 o 29, que leemos y con ello nos despedimos, ya habiendo aclarado el misterio de Cristo un poco más y dejando una tercera enseñanza la próxima semana para ver a Cristo escondido en el Antiguo Testamento e ir adentrándonos en este y otros misterios. Dice Colosenses 1:24, escribe Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. ¿Por qué padece? Porque los judíos lo perseguían constantemente para matarlo, si lo tenían en la cárcel, y en la cárcel estaba escribiendo esto. A pesar de que está en la cárcel, se está gozando. Continuamos leyendo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, es decir, nosotros. Amén. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Él es el que tiene la economía y la administración de nuestras vidas. Él a usted le llamó, así como llamó a Pablo, para que administrara sus asuntos, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto, mire, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aleluya. Amén. Amén, amén. Hasta ahí lo dejamos. Como se puede apreciar, Dios tenía un propósito y un misterio oculto desde los siglos y las edades pasadas. Dios tenía un rico, precioso y abundante misterio y tesoros, que era que esta salvación Amén. fuera concedida también Gloria a Dios. a todos los gentiles, a todos los que no son de Israel ni son hebreos, a todos nosotros. Todos somos herederos de esta promesa y de esta esperanza, y que se presente a Cristo perfecto en todos nosotros. Aleluya. Y eso a ellos les genera dolor porque no pueden aceptar, como decía mi madre, que no fuera solo para ellos. Pero el Señor nos tenía en sus planes, y este misterio de que Dios se iba a revelar a los gentiles también lo tenemos que explicar en futuras enseñanzas
con la ayuda de la palabra. Así que gracias por acompañarnos hasta este minuto.